La palabra de Dios dice: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. A continuación, escucharemos su programa, La Esperanza es Jesús. Escuche usted en la voz de su director, Alberto Alvarado. Muy buenos días, queridos hermanos y queridos amigos. Nuevamente es una bendición, un privilegio estar acá en cabina de Radio Alianza para presentar su programa La Esperanza es Jesús. Estamos agradecidos con el Señor porque nos ha bendecido grandemente. Es incontable las bendiciones del Señor Jesús para cada uno de nosotros cada día. No debiéramos en ningún momento y por ningún motivo olvidar el dar gracias a Dios por cada día que nos concede la vida y cada día que nos concede todas sus misericordias. Porque cada día nos provee el Señor el sustento diario, la vida y tantas otras maravillas que solo pueden provenir de Dios. Por eso es importante que cada día que abrimos los ojos, primero pensemos en Dios, en agradecer a Dios, quizá antes de dar los primeros pasos. En esta ocasión vamos a pedirle la dirección al Señor, la presencia del Señor, y que sea Él quien trace su palabra para nosotros en esta ocasión. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Padre Santo, porque tú has sido tan misericordioso con nosotros, mostrándonos así tu amor eterno, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, porque también nos concedes el privilegio de estar en este lugar y te rogamos que seas tú quien trace tu palabra para que esta bendito Dios pueda dar fruto, pueda germinar en el corazón de cada una de las personas que escuchan tu santa palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. En esta ocasión vamos a tratar un tema completamente diferente a los que hemos venido tratando, porque el tema de hoy lo hemos denominado un árbol y un día. Pero hoy creo que nos daría tiempo quizás solamente a hablar del primer punto, que sería un árbol. Nosotros vemos en el libro de Génesis, especialmente en el capítulo 1, hasta el versículo 25, que el Señor vino creando todo lo que nosotros vemos acá, incluso en el universo. Vemos las estrellas, vemos los árboles, vemos las aguas, los peces, los animales de la tierra, etc. Y nos damos cuenta a través de la Escritura que hasta el versículo número 25 de Génesis 1 estamos viendo la creación o los planes de Dios de crear al hombre. Cuando el hombre fue creado, sabemos que todo había sido hecho ya. Ya estaban los animales del mar, los animales de la tierra, ya estaban las aguas, ya estaban los cielos, ya estaban las estrellas, ya estaba todo lo que Dios había creado.
Finalmente, pensaríamos que Dios dijo, pues es necesario que haya alguien que cuide esta creación, alguien que gobierne o reine, que dirija esta creación, y entonces fue cuando creó al hombre. Pero sabemos claramente que Adán nunca vio a Dios creando nada. Porque cuando Dios creó todas las cosas, Adán todavía no había sido creado. Y es más, Adán ni siquiera vio a Dios creando a Eva. Adán no vio nada. No vio a Dios haciendo nada. Y ni siquiera cuando creó a Eva. Esto nos indica que Adán tenía que creerle a Dios cuando Dios le hablaba y le contaba que Él había creado todo. Adán solo podía creer que Dios había creado todo, pero solamente porque Dios se lo decía, no porque Adán hubiera visto algo. Me atrevería yo a pensar que usted y yo estamos en la misma condición de Adán, en la misma posición. Nosotros vemos todo lo que Dios ha creado y sabemos que Dios lo ha creado, pero nosotros nunca hemos visto nada. No hemos visto a Dios creando nada. Y entonces sabemos que Adán solo tenía que creer que Dios había hecho aquello porque Dios se lo estaba diciendo. Nosotros de la misma manera solo creemos y aceptamos y estamos seguros de que Dios ha creado todo, incluso nos ha creado a nosotros, pero de la misma manera que Adán. Tenemos que creer que Dios ha creado todo solamente por fe. Cuando nosotros creemos a Dios por fe, estamos incluso ganándonos, por decirlo de esa manera, grandes bendiciones, bienaventuranzas. ¿Recuerda usted cuando el Señor Jesús le dijo a Tomás en aquella ocasión, bienaventurado el que sin ver creyere? Nosotros entonces no esperamos ver a Dios haciendo algo para poder creer en Él. Nosotros solamente creemos en Dios por fe. No hay otra forma que nosotros podamos creer en Dios. Cuando estas personas, Adán y Eva, fueron creados desde luego con un propósito. Decíamos, Dios había creado ya todo y decidió el Señor crear también al hombre y a la mujer para que cuidara todo lo que Dios había creado ya. Vemos en el capítulo número 2 y versículo 14 al 17 que dice de esta manera. Del 15 en adelante dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Había una razón por la que el hombre fue creado: cuidar todo
lo que Dios había creado. Tenía un trabajo que realizar. Por eso dice que lo labrara y lo guardase. Adán no fue creado solamente para existir, por decirlo así, y para vivir sin hacer nada, sino había algo que cuidar. Nos damos cuenta el día de hoy que el hombre mismo destruye completamente todo lo que Dios ha creado. No cuida nada de lo que Dios ha creado. Incluso no cuida ni su propio cuerpo. El hombre de hoy no cuida ni siquiera su propio cuerpo, que es el templo de Dios. Imagínese, ¿va a cuidar los árboles? ¿Ha visto usted cómo la tala de los árboles, por lo menos en Guatemala, está llevándose a cabo de una manera incorrecta, injusta, inconsciente? Porque pensamos en hacer dinero nada más, no en cuidar, no en guardar lo que Dios ha creado para nuestro bien. Incluso vemos que todo el mundo arroja basura por donde quiera, y esto también destruye lo que Dios ha creado para nosotros. Nosotros tenemos acá en Guatemala ya prácticamente lamentando lo que es un lago en particular. Ya casi nadie va a este lago a disfrutar esa maravilla que Dios creó para nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre, en vez de cuidar como fue la función, el mandato de Dios, que tenía que guardar, que tenía que cuidar, el hombre hoy ha descuidado terriblemente todo aquello que Dios le dio para cuidar. Veamos el versículo número 16. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Pero había una restricción. Dice el versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nos damos cuenta que desde hace ese momento en que fue declarada esa restricción para el hombre, en ese tiempo también apareció alguien que nos ha desviado de la mirada hacia Dios. Alguien que está interesado en que nosotros también nos pongamos como enemigos de Dios. Y fuimos advertidos. Adán y Eva fueron advertidos de no comer de aquel árbol prohibido. En términos de árbol, pues claro está, habría que profundizar un poquito el asunto o el término árbol para saber de qué nos está hablando la Escritura, para no literalizar totalmente. Sin embargo, pues no vamos a
entrar en esos detalles porque el tiempo acá pues no nos lo permite. El caso es que cuando nosotros desobedecemos a Dios, dice el Señor que nosotros morimos. Solamente que nosotros ya lo conocemos de otra manera. El alma que pecare, esa morirá. Así es como nosotros lo conocemos y así es como lo tenemos que creer también, porque el mandato de Dios en aquel entonces encerraba muchos aspectos de lo que es la prohibición, de lo que es la restricción, de lo que es el obedecer, el honrar a Dios en todos sus mandatos. Pero vino el enemigo en aquel entonces y nos dice que eso que Dios dijo es mentira. Veamos en el capítulo 3 y versículo 1. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué piensa usted? ¿La mujer entendió bien la orden de Dios o no la entendió? ¿Usted qué opina? ¿Será que la mujer desobedeció porque no entendió la orden de Dios? Veamos el versículo número 2. Dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Usted ve que el enemigo le cambió la orden a la mujer. Dios había dicho que de todo árbol podían comer. Y el diablo le dice que Dios había dicho que no comiera de todos los árboles, y ella entendió que sí podía comer de todos los árboles. Solamente dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y eso ocurre hasta el día de hoy. Casi siempre, si no es que siempre, estamos escuchando la voz del enemigo y nunca la voz de Dios. Nosotros sabemos que nosotros no podemos objetar la ley de Dios. No podemos cuestionar la ley de Dios, el mandato de Dios. En este caso, no era cuestión de que Adán pudiera escoger el árbol que debía dedicar a Dios. Fue Dios el que escogió el árbol. Pudieron haber habido otros árboles, si estamos literalizando, pudieron haber un árbol en particular que fuera mucho más frondoso, de un fruto mucho más agradable, más codiciable, como para dedicarlo a Dios y decir: no, yo voy a dedicar este árbol a Dios, no el que Él me dijo porque ese no me gusta, mejor voy a dedicarle este que está mejor. Nosotros no podemos cuestionar la orden de Dios. Dios dijo de este árbol, y este es el que tenía que guardarse, este es el que tenía que cuidarse de no comerlo, de no tocarlo.
Porque cuando nosotros tomamos más de lo que Dios nos da, entonces nosotros le estamos robando a Dios. En este caso pensaría yo que Adán y Eva le robaron a Dios al comer del árbol que no les pertenecía, por un lado. Por otro lado, al comer de este árbol que no era del que Dios les había autorizado comer, estaban contraviniendo la orden de Dios. Como decíamos, el hombre nunca puede ni debe cuestionar a Dios. Sin embargo, siempre lo hacemos así. Siempre cuestionamos a Dios. ¿Qué tenía de especial aquel árbol que Dios había dicho que no comieran de él? Yo me atrevería a pensar que lo único especial que podía tener era que Dios había dicho que de ese árbol no comieran. No porque tuviera algo en particular quizá, sino que simplemente si Dios dice que aquello no lo debemos hacer, pues no lo debemos hacer, y de esa manera estamos honrando y glorificando el nombre de Dios cuando le obedecemos en todo lo que Él nos haya mandado. Si nosotros descuidamos el mandato de Dios, cualquiera que éste sea, las consecuencias, lógicamente, las vamos a padecer. Por eso volvemos a decir, Adán no podía decidir qué árbol dedicarle a Dios. Era Dios el que había decidido qué árbol no les pertenecía a ellos, qué árbol no debían tocar, qué árbol no debían comer. Cuando nosotros hoy desobedecemos alguno de los mandatos de Dios, nos sucede lo mismo. Vamos a tener serias consecuencias porque, repito, nosotros no podemos ni debemos cuestionar la disposición de Dios, la orden de Dios. Todo cuanto Él diga, nosotros tendríamos que sujetarnos estrictamente a lo que Él haya ordenado. Cuando perdemos de vista la orden precisa de Dios y atendemos otros razonamientos, pues seremos engañados, como sucede nos dice en el capítulo siempre 3 y el versículo 13 del libro de Génesis. Vamos a leerlo. Dice: Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Hasta el día de hoy ocurre exactamente lo mismo. Escuchamos a muchas personas predicar la palabra de Dios, enseñar supuestamente la palabra de Dios, pero cuando no está estrictamente apegada a la voluntad de Dios, entonces estamos también siendo engañados. No olvidemos que el enemigo desde ese entonces y hasta el día de hoy, y quizá ahora con mayor fuerza, nos vive engañando si nosotros no dedicamos un tiempo al estudio de la palabra. Si nosotros no dedicamos un tiempo a ponernos de rodillas delante de Dios, nosotros mismos vamos a perder la batalla, porque sabemos que estamos en una lucha constante cada momento.
Y cada momento somos atraídos por aquello que no nos conviene obedecer, que no nos conviene hacer. Pero somos atraídos, seducidos y desde luego caemos en el error de descuidar estrictamente lo que Dios manda y obedecemos lo que cualquiera otra persona nos pueda querer enseñar, no obstante, estar completamente desviados de la verdad, desviados de la razón, desviados de lo que es la voz de Dios. Casi siempre cometemos ese error y pensamos que estamos siguiendo la voz de Dios y de repente podríamos estar siguiendo la voz de algún hombre en particular. Recuérdese que el Señor Jesús nos dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El enemigo puede imitar la voz de Dios. El enemigo incluso puede presentarse como ángel de luz y nos puede desviar. El enemigo puede hacer que nosotros escuchemos algunas voces y luego decimos que puede ser que estamos seguros de que Dios nos habló. Y ya hemos escuchado que muchas personas que aseguran haber escuchado la voz de Dios han cometido graves errores en la vida. ¿Por qué? Porque estamos esperando siempre ver señales de Dios. Queremos ver a Dios y creemos ver a Dios en sueños o en tantas formas en las que el enemigo se puede presentar y nosotros caer en ese error. Tenemos que ser cuidadosos cuando decimos Dios me habló o cuando decimos yo vi a Dios, porque incluso hasta el enemigo puede presentarse y puede hacernos creer que es ángel de luz y puede también hacer milagros como los hacía el Señor Jesús. Cuando nosotros estamos interesados en ver, tenemos problemas. Por eso el Señor Jesús claramente nos llama y que le escuchemos solamente a Él y no la voz del enemigo. Que se puede parecer, la voz del enemigo puede parecerse a la voz de Dios, pero no es la voz de Dios. Quizá en la próxima ocasión podamos ver el siguiente punto, que es un día, como dice el tema, un árbol y un día. Les esperamos, si Dios lo permite, el próximo martes, siempre a las 8:30. Mientras tanto, que el Señor les bendiga. La palabra de Dios dice: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Tu programa, La Esperanza es Jesús, en la voz de su director, Alberto Alvarado.